Pakistán anunció que había iniciado una ofensiva militar contra la India, atacando durante la noche 3 de sus bases aéreas. Lo curioso es que, tan solo unas horas antes, el Fondo Monetario Internacional había aprobado una ayuda financiera por $2.300 millones para Pakistán. Y menos de medio día después, se lanzó otro ataque contra territorio indio. Como era de esperarse, India no tardó en levantar la voz y poner en duda el nuevo préstamo de $1.300 millones aprobado por el FMI para su país vecino. La molestia de India era evidente. ¿Cómo es posible que un país con antecedentes de terrorismo reciba repetidamente apoyo financiero internacional? Las tensiones entre ambos alcanzaron su punto más alto. Bombardeos intensos, drones, misiles e incluso rumores de una posible escalada nuclear comenzaron a resonar con fuerza. Y como si eso no fuera suficiente, otro titular sacudió a la comunidad internacional. El FMI había aprobado un nuevo rescate de $2.400 millones para Pakistán. Una noticia que generó aún más controversia. ¿Por qué? Porque, mientras invertía miles de millones de dólares en una ofensiva contra India con armamento proveniente de China, Pakistán seguía pidiendo ayuda financiera a las naciones occidentales. Su situación económica ya era crítica, una deuda externa que supera los $133.000 millones y apenas $15.300 millones en reservas internacionales. A pesar de esta frágil situación financiera, el gobierno pakistaní parecía más interesado en mantener un conflicto con la India que en atender su colapsada economía. India, por su parte, presentó una queja formal al FMI, advirtiendo que ese dinero podría terminar siendo utilizado en fines que nada tienen que ver con el desarrollo, como financiar el terrorismo o alimentar la maquinaria de guerra. Entonces, surgen las preguntas inevitables: ¿por qué el FMI sigue concediendo préstamos a Pakistán? ¿Por qué este país parece empeñado en mantener una guerra con la India? La respuesta parece esconderse entre las sombras de quienes manejan realmente los hilos del poder en Pakistán. Y no se trata únicamente de China. Para entenderlo mejor, hay que mirar hacia atrás y observar cómo ha evolucionado su economía. Este no es el primer auxilio financiero que recibe del FMI. De hecho, ya van 20 rescates. Sí, 20. Una cifra que refleja cuán dependiente ha sido Pakistán de la ayuda internacional. Y en medio de esta nueva escalada militar con la India, la bolsa de valores de Pakistán cayó en picada un 7,2% en tan solo un día. Los inversores extranjeros, alarmados por el conflicto, comenzaron a retirar su dinero del país. Después de la pandemia, la economía pakistaní enfrentó una inflación fuera de control, una reducción dramática en sus reservas en divisas, el colapso de sectores clave y niveles de desempleo históricos. Entonces, la gran incógnita es, ¿por qué un país sumido en una crisis económica tan profunda elegiría embarcarse en una guerra? Todos sabemos que la guerra es una locura. Se ha hablado de posibles ataques nucleares, propaganda proveniente de China y muchas cosas más. Pero hablemos con franqueza, plataformas como YouTube no son precisamente fans del contenido bélico, porque tocar estos temas siempre genera controversia. Por eso, si valoras este tipo de análisis, un simple me gusta o suscripción ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo este trabajo. Volviendo al tema, no hay duda de que entrar en una guerra tiene un costo altísimo. Y en este momento, Pakistán no está en condiciones de sostener uno. Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Cuando India y Pakistán se independizaron, su punto de partida fue casi el mismo. De hecho, en la década de 1980, Pakistán tenía un ingreso per cápita superior al de India, China y Bangladesh. Pero hoy, ese panorama se ha invertido completamente. Actualmente, el ingreso per cápita en Pakistán ronda los $1.566, mientras que el de India se acerca a los 3.000. Y eso que la India tiene 6 veces más habitantes. Además, cerca del 40% de los pakistaníes todavía vive en situación de pobreza. Hoy por hoy, Pakistán es una de las economías más frágiles del sur de Asia. Su crecimiento económico apenas alcanza el 2,5%, lo justo para compensar su ritmo de crecimiento poblacional. Eso ha provocado que su PIB per cápita vaya en caída en los últimos años.
Aunque parezca increíble, esta cifra representa una mejora en comparación con el desastre de 2022 a 2023, cuando el país creció apenas un 0,2%, con una inflación del 38%, la más alta en toda Asia. Y si analizamos el desarrollo humano, la situación es incluso más alarmante. Según el informe de capital humano del Banco Mundial de 2022, Pakistán apenas alcanza un índice de 0,41, uno de los peores en toda la región. Más de 22 millones de niños están fuera del sistema educativo, lo que representa el 9% del total mundial. Además, ocupa el tercer lugar en el mundo en mortalidad neonatal. Y esto se agrava por la profunda desigualdad de género. Según el Índice de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial, Pakistán se ubica en las últimas posiciones globales en cuanto a derechos y participación femenina. A esta dura realidad se suma el crecimiento descontrolado de su población. Cada año, 5 millones de personas más se suman al país, colocándolo como el quinto más poblado del mundo. Para sostener esto, necesitaría generar alrededor de 1,7 millones de empleos anuales. Pero su economía no tiene la fuerza para lograrlo. Y si eso fuera poco, los desastres no le han dado tregua. El COVID-19 golpeó con fuerza al país. Las inundaciones de 2022 empujaron a millones más hacia la pobreza. Y por si fuera poco, Pakistán es también uno de los países más vulnerables al cambio climático. Su economía se ha derrumbado repetidas veces desde su nacimiento como nación, y casi siempre ha tenido que recurrir al FMI en busca de rescate. En los últimos 35 años, ha participado en más de 28 programas del FMI. Y solo en los últimos 5 años, ha firmado 4 de ellos. Desde los años 90 hasta ahora, el país ha recibido más de 29.000 millones de dólares únicamente del Fondo Monetario Internacional. Y eso nos trae hasta 2025. Mientras las tensiones con la India escalan peligrosamente, el 9 de mayo de 2025 el FMI aprueba otros 1.000 millones como parte de un paquete mayor de 7.000 millones de dólares. Además, se suman 1.400 millones adicionales a través de programas laborales. India se mostró abiertamente en contra. Incluso se abstuvo en una votación clave durante la junta directiva del FMI. Pero el préstamo fue aprobado de todas formas. ¿Por qué? Porque varios países lo respaldaron, alegando que mantener la estabilidad regional y atender necesidades humanitarias justificaba el apoyo. Y lo más curioso es que esta aprobación llegó justo cuando los misiles volaban sobre el cielo del sur de Asia. Estados Unidos posee el 16,5% del poder de voto dentro del FMI. Japón tiene alrededor del 6%. Ambos son aliados estratégicos de la India. Y, aún así, permitieron que se aprobara este préstamo a Pakistán. ¿Por qué? La razón es simple: querían contener la influencia de China. Y es que China recibió con los brazos abiertos la decisión del FMI. No es ningún secreto que Pekín ha creado su propia red de préstamos internacionales a través de su ambicioso proyecto, la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Este programa ha estado dirigido, principalmente, a países que tienen problemas para acceder a financiamiento a través del FMI o el Banco Mundial. Así que aquí entra en juego una paradoja interesante. Para evitar que más países terminen completamente bajo el dominio financiero de China, el FMI suele flexibilizar sus reglas con países como Pakistán, incluso cuando no cumplen los criterios mínimos de pago ni las reformas estructurales exigidas. Y si hay un país que ha fallado una y otra vez en cumplir esas reformas, ese es Pakistán. Su déficit fiscal sigue siendo enorme, mantiene subsidios elevados, recauda pocos impuestos y destina una parte considerable de su presupuesto al gasto militar. Para darte una idea más clara, en el segundo trimestre del año fiscal 2024 a 25, Pakistán alcanzó una relación impuestos/PIB de apenas 10,8%. Esa es la cifra más baja de todo el sur de Asia y está por debajo del 13,6% que había prometido al FMI en sus compromisos de ajuste fiscal. Pero entonces, ¿por qué decimos que China está contenta con este préstamo, incluso después de que Estados Unidos y Japón lo aprobaran? Porque China también es uno de los mayores accionistas del FMI, con una participación importante.
y su influencia ha ido creciendo. Pero, más allá de las finanzas, el verdadero motivo es político. China es el aliado más cercano de Pakistán. Actualmente, Pakistán le debe a China más de 29.000 millones de dólares. Eso representa alrededor del 22% de su deuda externa total. Y, como todos sabemos, India y China no tienen precisamente una relación amistosa. Las tensiones entre ambas naciones se han agravado por disputas territoriales en sus fronteras y por la creciente alianza entre India y Estados Unidos. Lo que más incomodó a China fue ver cómo India se benefició del vacío que dejó Estados Unidos al imponer aranceles. La India atrajo inversiones y fortaleció su economía. Y eso no le gustó nada a Pekín. Por eso, muchos analistas creen que China ha querido proyectar a la India como un país inestable, fomentando la narrativa del conflicto constante. Pero ojo, China no quiere ir a una guerra directa con India. Eso sería demasiado costoso, tanto en vidas humanas como en economía. Aún así, necesita equilibrar la balanza de poder en la región. ¿Cómo lo hace? A través de un aliado clave, Pakistán. Varios expertos coinciden en que China ha tenido un rol silencioso pero influyente en la escalada de las tensiones entre India y Pakistán. Y su apoyo no se limita al FMI. También ha estado muy presente en el Banco Mundial, otro organismo al que Pakistán le debe una suma significativa. En enero de 2025, el Banco Mundial anunció un paquete de ayuda sin precedentes, 20.000 millones de dólares para Pakistán. Pero esto no fue un simple préstamo. Fue el inicio de un plan estratégico a 10 años, llamado Marco de Asociación con Pakistán 2025 a 2035. ¿El objetivo? Blindar los proyectos de desarrollo de Pakistán frente a sus continuas crisis políticas. Este programa se enfoca en mejoras estructurales a largo plazo, especialmente en sectores clave como la salud, la infraestructura, la energía y la educación. En resumen, mantener a Pakistán estable es una prioridad tanto para China como para sus rivales. Algunos lo hacen por estrategia política. Otros, por motivos religiosos. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han sido aliados históricos de Pakistán desde su independencia. En 2019, por ejemplo, justo después del ataque de Pulvama, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman visitó Islamabad. En esa visita se firmó un acuerdo de 20.000 millones de dólares para apoyar reformas económicas y proyectos de desarrollo. Años después, en 2021, Arabia Saudita depositó 3.000 millones de dólares directamente en el Banco Central de Pakistán, con un plazo de solo un año. Cuando Pakistán no pudo devolverlo, los saudíes renovaron el préstamo en 2022, 2023 y 2024. A día de hoy, ese dinero sigue pendiente. Del otro lado, Pakistán también le debe unos 2.000 millones a los Emiratos Árabes Unidos. Y si sumamos los préstamos que solicitó a bancos del Medio Oriente con altos intereses, la cifra alcanza los 4.000 millones de dólares. La conclusión es clara, Pakistán sobrevive, pero lo hace gracias a préstamos de todo tipo y procedencia. Y lo preocupante es que una gran parte de esos fondos no termina donde debería. Para entender por qué tanto dinero que llega a Pakistán no transforma la vida de su gente, primero tenemos que mirar su historia política. Todo comienza en 1947, cuando el dominio británico en el subcontinente llegó a su fin y nacieron dos países, India y Pakistán. Mientras India optó por ser una democracia laica, Pakistán se fundó como una nación islámica. De hecho, su nombre oficial es República Islámica de Pakistán. Poco tiempo después de esa separación, ambos países ya estaban en guerra. El primer conflicto se desató en la región de Jammu y Cachemira, un territorio montañoso y estratégico. En ese entonces, Cachemira era un estado principado independiente, sin pertenecer oficialmente ni a India ni a Pakistán. En octubre de 1947, milicianos tribales armados, apoyados por Pakistán, cruzaron la frontera hacia Cachemira. No fue una incursión improvisada, sino un movimiento claramente orquestado. Al verse amenazado y sin ejército propio, el gobernante de Cachemira, el Maharaja Hari Singh, recurrió a la India en busca de ayuda. Pero la India puso una condición:
solo intervendría si Cachemira se unía oficialmente a la Unión India. El Maratha aceptó, firmó el instrumento de adhesión, y las tropas indias entraron al territorio. La guerra duró hasta 1948. Al final, la región quedó dividida, la parte occidental quedó bajo control pakistaní, lo que hoy se conoce como Cachemira ocupada por Pakistán, mientras que el resto permaneció en manos de India. Pakistán ha argumentado durante décadas que, al ser una zona de mayoría musulmana, le corresponde. Pero esa visión no se sostiene del todo. India, a pesar de sus desafíos, es una democracia laica con una enorme población musulmana. El conflicto por Cachemira ha dejado de ser solo una disputa religiosa. Hoy en día es más bien un problema geopolítico. Y la razón por la que Pakistán insiste tanto en esta región va mucho más allá de la fe. Jammu y Cachemira están situadas en un punto clave. Comparten fronteras con China, Afganistán y, por supuesto, Pakistán. Controlar esta zona significa tener acceso directo a Asia Central. Durante la guerra de 1947, Pakistán logró quedarse con parte de Cachemira Occidental, una zona cercana a Afganistán. Esa conquista le ofreció una posible ruta terrestre hacia Asia Central, una región codiciada por potencias de todo el mundo. Tanto es así que Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en esa región durante la Guerra Fría. Pakistán, por su ubicación estratégica, se convirtió en uno de los principales beneficiarios. Entre 1954 y 1965, recibió miles de millones en asistencia económica estadounidense, incluyendo $2.300 millones solo en 1962. Ese flujo de dinero ayudó a modernizar su ejército y darle un empuje a su economía. Pero todo cambió después de las guerras contra India en 1965 y 1971. A partir de entonces, la ayuda militar comenzó a reducirse. Luego vino la guerra en Afganistán durante los años 80, y Pakistán volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, como aliado clave de Estados Unidos en su lucha contra la invasión soviética. Fue un momento dorado para Pakistán. Washington le envió armas, dinero y apoyo político. Solo en esa década, se aprobaron $32.500 millones en ayudas militares y civiles. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en los años 90, el interés de Estados Unidos en la región se desvaneció. Y de repente, el programa nuclear de Pakistán se convirtió en motivo de preocupación. En 1990, bajo la llamada Enmienda Presler, Estados Unidos recortó $564 millones en asistencia militar, alegando que Pakistán estaba desarrollando armas nucleares. Pero la historia cambió otra vez tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos necesitaba aliados en su guerra contra el terrorismo, y Pakistán volvió a ser indispensable. Fluyeron miles de millones de dólares más, esta vez para financiar operaciones militares, inteligencia y contraterrorismo. Pakistán se convirtió en una base clave para drones y actividades encubiertas en Afganistán. Con el paso del tiempo, no obstante, comenzaron a crecer las sospechas. Se empezaron a reportar actividades terroristas en las zonas tribales de Pakistán, y eso provocó nuevas tensiones. En 2013, Estados Unidos recortó $300 millones en ayuda por falta de resultados. Y en 2018, el entonces presidente Donald Trump suspendió otros $300 millones, acusando a Pakistán de dar refugio a militantes. Ya en 2025, con Trump de regreso en el poder, el recorte fue aún mayor, $845 millones menos en ayuda para proyectos en Pakistán. Eso sí, aún se mantiene algo de asistencia, pero solo con fines humanitarios, no militares. En resumen, la ubicación de Pakistán ha sido su mayor activo. Ha sido la razón detrás de todas las ayudas, los préstamos y los favores internacionales que ha recibido durante décadas. Pero aún con todo ese dinero, el pueblo pakistaní no ha visto mejoras significativas. Entonces, con tantos miles de millones que han llegado a Pakistán desde distintas partes del mundo, la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué el pueblo no ha visto un verdadero cambio? La respuesta está en quien realmente gobierna el país. Porque mientras en otras naciones el ejército responde al poder civil, en Pakistán, es el ejército quien decide quién manda. Desde su independencia, ha habido 23 primeros ministros,
pero ninguno ha logrado completar un mandato de 5 años. La razón es simple: 3 golpes militares exitosos y una larga historia de inestabilidad. El primero ocurrió en los años 50, cuando Ghulam Muhammad, con respaldo militar, disolvió el parlamento por temor a perder poder. El segundo fue en 1977, cuando el general Zia-ul-Haq derrocó a Zulfikar Ali Bhutto, impuso la ley marcial y gobernó por más de una década. Y el tercero, en 1999, fue dirigido por el general Pervez Musharraf, quien tomó el poder tras tensiones con el entonces primer ministro Nawaz Sharif. Desde entonces, el poder militar ha intervenido en la política de forma abierta o encubierta. Incluso en 2023, el actual jefe del ejército, Asim Munir, visitó Estados Unidos solo, sin acompañamiento del primer ministro. Allí se reunió con figuras clave del poder estadounidense y de Naciones Unidas. La visita fue secreta, pero las filtraciones confirmaron lo que todos sospechaban: estaba buscando respaldo político, financiero y militar para su gobierno. Poco tiempo después, el ex primer ministro Imran Khan fue encarcelado. Muchos consideran que fue víctima de una estrategia para eliminar a un líder popular que desafió la autoridad del ejército. Y Munir, con plena confianza, modificó la ley militar para extender su mandato hasta 2027 y desplazó a los jueces del Tribunal Supremo que no le eran leales. Mientras tanto, Pakistán también protagonizaba tensiones con sus vecinos. En enero de 2024, Irán atacó a militantes en territorio pakistaní. Pakistán respondió con misiles. Más tarde, en diciembre del mismo año, lanzó ataques en Afganistán contra escondites del TTP. Eso desató más violencia, con enfrentamientos fronterizos, secuestros y nuevas amenazas. Todo esto demuestra que los líderes de Pakistán, especialmente los militares, no están realmente enfocados en el desarrollo del país. Su prioridad es conservar el poder. Y esa élite militar vive en una realidad completamente distinta a la del ciudadano común. Poseen lujosas propiedades, manejan negocios millonarios, y viven con un nivel de riqueza impensable para la mayoría. Pero con el tiempo, la gente comenzó a despertar. Las críticas crecieron. Algunos líderes incluso se atrevieron a alzar la voz. El problema es que en Pakistán, hablar contra el ejército tiene consecuencias. Imran Khan lo hizo, y fue silenciado. Así que, para justificar su presencia dominante, el ejército necesitaba una amenaza externa. Y ahí es donde entra India. Al convertirla en el enemigo común, los militares pakistaníes lograron presentarse como los defensores del pueblo. No importaba si las guerras se perdían. Lo importante era mantener viva la narrativa de que el enemigo estaba allá afuera. Pero la realidad es que Pakistán ha perdido todas las grandes guerras contra India, en 1947, 1965, 1971 y 1999. La derrota de 1971 fue tan devastadora que más de 93.000 soldados pakistaníes se rindieron. Fue la mayor rendición militar desde la Segunda Guerra Mundial. Al darse cuenta de que no podían vencer a India por la vía militar, la inteligencia pakistaní, especialmente la ISI, cambió de estrategia. En lugar de una guerra abierta, optaron por desangrar a India poco a poco, con cientos de cortes, ataques terroristas, insurgencias en Cachemira y financiamiento a grupos extremistas. A lo largo de los años, Pakistán ha sido señalado por dar refugio a terroristas buscados internacionalmente. Desde Hafiz Saeed, responsable de los atentados en Bombay, hasta Masood Azhar, implicado en múltiples ataques en suelo indio. Incluso Osama Bin Laden vivió escondido allí durante años. Y en 2025, el patrón se repite. Días antes del atentado de Pahalgam, donde murieron 26 personas, Asim Munir dio un discurso incendiario sobre la teoría de las dos naciones y volvió a mencionar Cachemira. India respondió no solo con ataques a campamentos terroristas, sino con una medida aún más contundente: suspendió el Tratado de Aguas del Indo. Ese tratado, firmado en 1960, permitía a Pakistán usar el 80% del agua proveniente de 3 ríos que nacen en India. Pero al suspenderlo, India tomó el control legal del caudal, lo cual representa un golpe devastador. El 61% de la población pakistaní y el 80% de su agricultura depende de ese recurso vital. Y aún así, en lugar de buscar soluciones, el ejército pakistaní redobló la propaganda. Publicaron videos falsos, como si hubieran infligido grandes daños a India. Incluso celebraron un Día de Acción de Gracias militar.
La verdad era otra. Tras un devastador ataque indio a una base aérea, se reportó una posible fuga nuclear. Pakistán solicitó un alto al fuego. Algunos dicen que fue para evitar una escalada. Otros, que fue por puro miedo a una guerra que no podían ganar. Lo cierto es que el ejército logró lo que quería, alimentar el patriotismo interno, aunque fuera con mentiras. Y así, mientras el pueblo celebra una supuesta victoria, la realidad sigue siendo la misma: pobreza, desempleo, crisis económica, y un país secuestrado por su propio ejército. Solo el tiempo dirá si los pakistaníes despertarán del espejismo y exigirán un verdadero cambio.